Buenas tardes, bienvenidos a Casa América. Esta tarde vamos a presentar el índice Eagles que ha preparado el Servicio de Estudios de BBVA. Estamos encantados que hayáis querido presentar este informe que es tan interesante como patronos de Casa América, por un lado, y además como embajadores de nuestro país por todo el mundo, que se manifiesta en este informe y en la presencia, por ejemplo, en Iberoamérica, donde sois una de las 7 empresas que sumáis el 95% de la inversión extranjera directa en la región. Y ese es el nuevo enfoque que le queremos dar a las casas, a la red de casas, en el contexto de la diplomacia pública y de la marca España, como facilitadores de las relaciones de España, en este caso con Iberoamérica, y este tipo de iniciativas y de presentaciones es un ejemplo de esta nueva dinámica que queremos darle a Casa América. Esta tarde está con nosotros Álvaro Ortiz, que es el economista jefe de análisis transversal de economías emergentes de BBVA, que en detrimento de Alicia García Herrero, que es la economista jefe de economías emergentes de BBVA, que trabaja en Hong Kong y que no puede estar hoy con nosotros por razones de vuelos. También quiero dar la bienvenida a Javier Santiso, que es el director académico de SADE-GEO y presidente de la OCDE de Mercados Emergentes. Y, por supuesto, a nuestro colega de Casa Asia, a Jorge Fuentalba, director del Observatorio Iberoamericano Asia-Pacífico. Y, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Álvaro Ortiz para que nos comente en líneas generales las conclusiones y cómo se ha hecho este informe tan interesante de BBVA Eagles. Bien, en primer lugar, obviamente no soy Alicia García Herrero, tengo que sustituirle por problemas con vuelos. En primer lugar, agradeceros a Casa de América la oportunidad que nos dais para la difusión de los mercados emergentes y de Latinoamérica, pero de los emergentes en general. De nuevo, yo creo que es ya un compromiso desde hace tiempo, incluso con Javier y yo mismo dimos clases aquí sobre Latinoamérica hace 10 años. Recuerdo que el entorno era totalmente diferente y que hablábamos de crisis en Latinoamérica. Hoy no se preocupen, que no voy a hablar de crisis, afortunadamente, y agradeceros esta oportunidad, y a Jorge y a Javier por estar aquí para comentar el informe. El objetivo fundamental de la presentación de hoy es presentar el concepto de Eagles, que hemos desarrollado en el Servicio de Estudios de BBVA. Eagles es el acrónimo de Emerging and Growth Leading Economies, o dentro de la visión que tenemos nosotros de las economías emergentes que van a liderar el crecimiento en la próxima década. Entonces, ¿qué es Eagles? Esta es la primera pregunta a preguntar de pronto. Entonces, es un concepto introducido por nuestro departamento a finales de 2010 para proveer a los inversores de criterios más rigurosos y dinámicos a la hora de seleccionar los mercados emergentes claves. ¿Por qué riguroso? Porque desde un principio pensábamos que no podíamos basarnos en una selección ad hoc, sino que deberíamos de hacerlo, cuantificar quiénes son estos países y cuantificar la evolución de los mismos. En este sentido, como veréis luego os explicaré, es un único criterio y transparente de selección de países, y es dinámico, porque contrario a otras casas o bancos de inversión, existe una revisión anual de quiénes son estos miembros. Al igual existe una lista de espera para ser Eagle, o países que son muy atractivos, muy dinámicos, economías muy dinámicas también, y que nosotros consideramos que están en lo que llamamos el nido. ¿Por qué pensamos que es relevante y que era la hora de iniciar este proyecto hace 2 años? En primer lugar, porque pensamos que el análisis de los mercados emergentes
es clave y es necesario por el rápido entorno en que nos movemos y por el peso que, como luego veremos, están alcanzando estas economías en el entorno internacional. Pensamos que es interesante para los inversores revisar con frecuencia sus decisiones, es decir, proveerles de un análisis detallado de cuáles son las economías donde se espera un mayor crecimiento y también cuáles son los riesgos de esas economías. Y los propios mercados emergentes necesitan ser conscientes de su relevancia relativa, aunque ya en parte lo son, no solo como receptores de inversión, sino también como nuevos y potenciales inversores. ¿Por qué es relevante para América Latina? Bueno, América Latina ya cuenta con economías líderes, influyentes en el mundo. De hecho, Brasil y México son dos miembros sólidos de este grupo de economías con potencial, de los IGES, a los que se suman otro grupo de economías que forman parte del nido o candidatos a formar parte de este grupo más reducido, como son Argentina, Colombia, Perú y desde este año Chile, que ha entrado a pasar a formar parte de estas economías candidatas. No quiere decir que estas economías crezcan más o menos, sino que el peso inicial de las economías también importa, como luego veremos, y obviamente el peso que tiene la economía mundial Chile no es el mismo que el que tiene Brasil, el peso inicial de partida. Es importante también porque las reformas emprendidas desde los 90 han situado a la región en una buena posición para afrontar los cambios en la economía global. En este sentido, no se trata de economías solo que crecen muy por encima de las economías desarrolladas. Esto no es nuevo, digamos, no forma parte del nuevo paradigma. Lo verdaderamente nuevo es que estas economías han reducido significativamente el riesgo y ahora parece estar concentrado en mayor medida en las economías desarrolladas. Así que su vulnerabilidad relativa ha descendido significativamente. Y porque las relaciones de América Latina con otros IGEL, importantes como China, conforman un nuevo modelo de relaciones en las economías sur-sur. Una rápida guía de lo que es el informe, lo que sería a modo de índice. En primer lugar, exponemos cuáles son las nuevas perspectivas de los IGELs, examinamos la metodología y cuáles son los 45 mercados emergentes. En segundo lugar, dedicamos un capítulo al mapa de riesgos para nuestras perspectivas, no solo riesgos macroeconómicos, sino otros obstáculos de carácter social que pueden afectar al crecimiento potencial. Y este año hemos incluido algunos temas ad hoc que incluimos cada año en el mundo de los IGELs. Hemos desarrollado dentro del informe un capítulo dedicado a los desequilibrios estructurales, la situación de los IGELs con respecto a las economías desarrolladas, y en este sentido, aunque no lo comentaré en la presentación de hoy, lo que quiero señalar es que dentro de lo que se conoce como déficit gemelos estructurales, tanto fiscal como externo, que fueron tradicionales lastres de estas economías, hoy hay muy pocas economías emergentes que se encuentren con esos déficits gemelos. Y en el caso de la de Latinoamérica, ninguna. Hemos analizado también los cambios en la riqueza mundial. En este sentido, hay un especial apartado dedicado a China, que es el único acreedor global dentro de los IGELs. Pensamos que era interesante también analizar la situación de los países del Golfo y cuál es el potencial de los países africanos para formar parte de los IGELs, que por el momento, salvo una excepción, era Egipto, que es el primer, digamos, ángel caído, porque el año pasado formaba parte de los IGELs, tienen menores probabilidades de pasar a formar parte de este grupo. Los contenidos de la presentación de hoy, lo primero que comentaré es a grandes rasgos, las grandes macromagnitudes mundial, es que el mundo está cambiando y que en este sentido yo creo que es bueno profundizar en el conocimiento de los países emergentes. Son economías a veces lejanas de las que sabemos poco y de las que existen también muchos tópicos, pero la realidad es que la situación de estas economías ha cambiado significativamente en muy breve espacio de tiempo. Son economías que se están caracterizando por el dinamismo,
este sentido, en el primer gráfico podemos ver el crecimiento medio de estas economías, de 45 economías emergentes durante la década de los 80, los 90, esta pasada década, y lo que esperamos para el próximo año. Hemos eliminado China, o sea, el color más oscuro corresponde al grupo emergente sin China, y en el otro azul vemos la evolución pasada y prevista de las economías del G7. Entonces, lo primero que quiero significar es que el hecho de que las economías emergentes tengan un crecimiento mayor no es nada nuevo. Entonces, es algo que venimos observando ya desde hace 20 o 30 años. Hay ciertas épocas que podemos tomar como outlier o valores atípicos, tal es la década de los 80, que estuvo caracterizado por la crisis de la deuda soberana en los países de Latinoamérica, pero lo normal es que estas economías crezcan más por diversos motivos. Y lo que ha hecho el diferencial, lo que ha hecho es ampliarse, y sobre todo en estos últimos años, en parte debido a los efectos negativos de la crisis en el crecimiento de las economías desarrolladas, pero pensamos que se mantendrá en los próximos años. En este sentido, el crecimiento de los emergentes superará al del G7, que esperamos que sea de cerca de un 2%, en cerca de 4 puntos o 3 puntos si excluimos a China. Curiosamente, el año en que nos encontramos, 2012, será el año del punto de inflexión para los emergentes. Y si observamos en el gráfico derecho, la participación en el PIB mundial, ajustado por paridad de compra, de estas 45 economías, será el año en que los países emergentes superen a los países industrializados. Cuando hablamos de los mercados emergentes, otro de los puntos que queremos incidir es que es un conjunto muy amplio y existen muchas oportunidades dentro de este grupo. Es decir, hay vida más allá de los BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, en los mercados emergentes. Su tamaño combinado, o sea, si excluyéramos a esto, a Brasil, Rusia, India y China, actualmente es mayor que el del G6 en términos de paridad de compra. Y no solo eso, en los gráficos en los círculos veréis que el tamaño actual son los gráficos, los círculos interiores, y más o menos tienen el mismo peso, pero en los gráficos, en los círculos exteriores, lo que podemos ver es el crecimiento adicional que se va a crear en los próximos 10 años. Y en este sentido, el crecimiento es netamente superior. Tanto en dólares ajustados de paridad de compra como en dólares corrientes. En este sentido, lo que vamos a observar en la próxima década es, digamos, una acentuación de las tendencias que ya hemos estado observando durante la pasada. Por tanto, la contribución al crecimiento mundial en los próximos 10 años será 4 veces mayor en términos de dólares ajustados por paridad de compra. Quisiera hacer un inciso para explicar claramente cuál es el criterio de selección de BBVA. En este sentido, frente a otras casas de inversión, que existen muchos grupos, el grupo de los BRICS, que fue originalmente desarrollado por Goldman Sachs, o Citigroup tiene, por ejemplo, otro grupo. Nosotros pensábamos que muchas veces los criterios de selección no estaban bien definidos, eran algo ad hoc. Era alguien, en este caso pues fue Jean O'Neill, que muy inteligente seleccionó estas 4 economías, pero no había detrás digamos, algo que se pudiera cuantificar. Entonces, la novedad, pensamos que introducimos nosotros, que eso es el propio desempeño de las economías, la que hará que conformen parte de este grupo selecto de economías emergentes o de países candidatos al mismo. Entonces, en un paso primero nosotros analizamos a 45 economías emergentes y analizamos por otra parte las economías del G6. Excluimos a Estados Unidos porque por su tamaño y por su dinamismo distorsionaría la selección de estos países. Calculamos cuál es el PIB actual y a través de las previsiones tanto de BBVA Research en los países que nos encontramos, que son principalmente Latinoamérica y Asia, o si no, de algún organismo que pensábamos que tenga de cierta relevancia, en que no haya dudas sobre sus previsiones, como el
Fondo Monetario Internacional, que podríamos haber tomado el Banco Mundial o de otro organismo, calculamos la tasa de crecimiento para el final durante los próximos 10 años. Con esto tendremos el PIB en niveles dentro de 10 años, en 2021. Simplemente restando el PIB dentro de 10 años con respecto a su valor actual, lo que tenemos es el PIB incremental, o el valor agregado en el que van a contribuir cada economía al crecimiento mundial. Por último, una vez hemos calculado el promedio de crecimiento de los países del G6, cualquier economía emergente que supere al promedio de las economías del G6, o sea, el G7 excepto Estados Unidos, formará parte con algunas excepciones que luego comentaré, formará parte de este selecto grupo de eagles de economías con elevado peso y elevado crecimiento que conforman esta lista. Aquellas economías que no alcancen el promedio del G6, pero que superen la contribución mínima de los países del G6, que en este caso veremos luego que es Italia, o sea, que estén entre la contribución que va a hacer Italia y la media de los países del G6, forman parte de lo que llamamos nido o nest. En inglés son países candidatos a formar parte de los IGES y son además economías muy interesantes. Por debajo de este mínimo de economía del G6 se encuentran el resto de las economías emergentes analizadas, de las 45. En este sentido, como lo que calculamos es la diferencia del PIB hoy y PIB dentro de 3 años, la variable clave fundamental de selección son las previsiones de crecimiento. Sobre el crecimiento pensamos que un horizonte de 10 años era suficiente, pensamos que más allá de 10 años, si a veces es difícil para los economistas prever lo que va a ocurrir mañana, pues más allá de 10 años es una tarea, yo diría, casi de artesanía. Incluso a 10 años ya es difícil, pero en los 10 años nos da opción a analizar dos tipos de factores. En primer lugar, el corto y medio plazo, o sea, los factores cíclicos que estarían afectando a estas economías a 1, 2, 3 años vista. En este sentido, este crecimiento a corto plazo, para el seguimiento de él o el análisis de él, se analiza la política fiscal, monetaria, la demanda externa, los precios de las materias primas, la confianza, las restricciones de crédito, la evolución de los mercados financieros. Y esto lo combinamos también para alcanzar esa previsión a 10 años con las previsiones que se conocen como del PIB potencial que en la elaboración de estas previsiones se tiene en cuenta otro tipo de factores más estructurales, como son principalmente la demografía y la evolución del mercado de trabajo, la situación del stock de capital y sus perspectivas, y la productividad total de los factores o progreso tecnológico, en el que se tiene en cuenta, pues, se analizan factores como la calidad de las infraestructuras, la tecnología, la inversión en I+D, el clima de los negocios, las instituciones y la regulación. Bien, una vez explicado el concepto, los resultados para el informe de este año, en primer lugar voy a comentar cuál es la contribución o el PIB incremental de las economías del G6, que podéis ver en el gráfico pastel de la izquierda. Entonces, exceptuando a Estados Unidos, la economía que más va a contribuir en miles de millones de dólares ajustados por BPA es Japón, con 740.000, seguida de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia. O sea, en promedio, estas economías van a generar o van a aportar al crecimiento mundial 405.000 millones de dólares ajustados por paridad de compra, y el país de este grupo que menos va a aportar es Italia, con 134. Entonces, cualquier país que supere esta cifra de crecimiento, esta cifra de aportación al crecimiento, formará parte de los IGES, y las que superen a Italia y estén por debajo del promedio formarán parte del nido. Bien, dentro de comentando ya quiénes son estas economías, hay dos que sobresalen sobre el resto y son China e India.
Aquí Alicia les llamó el Boeing, o sea, China juega en otras ligas, vuela muy alto, y India, que vuela muy alto también como un cóndor, no llega a volar como China, pero es una economía también muy, muy atractiva y como que va a ganar mucho peso en la economía internacional. Así las cosas, China juega en su propia liga y India tendrá una contribución al crecimiento mundial, o sea, una contribución mayor que la de Estados Unidos durante la próxima década. En este sentido, la aportación de China, la contribución de China al crecimiento mundial va a ser de un tercio, prácticamente un tercio de lo que se genere en la economía mundial en términos de PIB, corresponderá a China. Estados Unidos contribuirá con un 10%, con un 9,6%, e India con un 11%, con casi un 12%. El resto del mundo lo hará con el 45%. ¿Cuáles son el resto de los SIGs? El resto de los SIGs, el gráfico, podéis ver en el gráfico en el eje vertical, el incremento del PIB de cada economía entre 2011 y 2021. Vimos que la media, digamos, del G6 serían los 400.000 millones de dólares, y el resto de países que forman parte de los SIGs, es decir, que contribuyen más que Italia, que veis que es el último, que contribuye con 134.000, que es la cifra que se encuentra dentro de la burbuja, son Brasil, seguido de Indonesia, que incluso ambas superarán en contribución a Japón, Corea, Rusia, Turquía, México y Taiwán. En este sentido, ¿cuál es la posición de los SIGs frente al G7? Pues en realidad lo que las cifras nos arrojan es que los SIGs serán responsables de alrededor del 60% del valor añadido que se genere en el mundo en los próximos 10 años, mientras que los países del nido en torno a un 9% y los del G7 un 16%. En el gráfico de la izquierda veis el peso que tiene el G7 actualmente, el círculo interior, el que tienen los SIGs, y en el gráfico y en los círculos exteriores vemos la contribución. Es decir, que el peso y la influencia de los mercados emergentes es muy probable que aumente durante la próxima década. Si esto no va a generar tensiones con los países desarrollados, eso es otro tema, pero esto es un hecho, y que en mi opinión está un hecho con poca incertidumbre, porque podemos decir si hay un aterrizaje suave en China o no, pero lo que reflejan las cifras es que la diferencia con los desarrollados, la probabilidad de que aumente es bastante elevada. Otros SIGs en potencia. Vemos ahora en primer lugar el promedio del G6 y en último lugar la contribución de Italia. Y en este sentido, por orden de contribución al PIB mundial, el siguiente sería Egipto, que ha sido la primera economía, el año pasado formaba parte de los SIGs. En la forma que utilizamos el criterio, uno puede pensar BBVA Research ha bajado de la lista por el tema de las protestas árabes o no. Nosotros hemos seguido este tema, yo incluso contribuí en un volumen especial que preparó Javier sobre el tema de las protestas en los países del norte de África. En realidad ha sido en las propias previsiones de crecimiento. Egipto se encontraba muy al límite, formaba el año pasado parte de los SIGs, pero muy al límite, superando por muy poco al promedio del G6, y la revisión a la baja del crecimiento, en parte debido a la incertidumbre que ha generado esta situación, Egipto ha hecho que pase a ser ahora el primer candidato a formar parte de los SIGs, pues ya no forma parte de los SIGs. Tailandia, en siguiente lugar, sería Argentina, luego irían Nigeria, Polonia, que es un país muy interesante dentro de Europa, Pakistán, Malasia,
Sudáfrica, Filipinas, Perú, este año ha pasado a formar parte también de los países del Nido, Chile y Ucrania, que es otra gran economía. En el capítulo, en el análisis que dedicamos a los países del Golfo, del Golfo, si los tomáramos como un grupo, como una economía individual, formarían parte, como veis en el gráfico de la izquierda, de los Eagles, estarían solo por detrás de China y de India, de Brasil, Indonesia y de Corea. Son economías en rápido crecimiento, impulsado, a nadie escapa, en gran parte por los elevados precios del petróleo, y nosotros esperamos que esta situación se mantenga a medio o largo plazo. Entonces, esto explica el mayor tamaño futuro de los países del Golfo y pensamos que su importancia global crecerá, sobre todo si se avanza en materia de integración económica con el resto de las economías. Sin embargo, persisten otros retos, como todos sabemos, como es el elevado gasto social y los subsidios, y la falta de diversificación de sus economías. Irán, aquí estuvimos discutiendo mucho cuál era la posición de Irán. Al final, lo que decidimos, como Eagles es una herramienta de apoyo para los inversores, si uno calcula el peso actual y el crecimiento de Irán, sí, Irán formaría parte, por sí solo es una economía grande, formaría parte de los Eagles. Sin embargo, en términos de restricciones de inversión en el país, por las sanciones que todos conocemos de Naciones Unidas invalidan su candidatura, pues este atractivo hay que combinarle con la imposibilidad de realizar cierto tipo de inversiones, sabemos que hay empresas que invierten en Irán. Esto no quita que en posteriores años decidamos incluir a Irán en esta lista. Y este es uno de los motivos. El siguiente motivo es sobre todo la falta de información, a veces estadística, sobre infraestructura, sobre variables que seguimos también como marco institucional y otros indicadores relevantes. Los países andinos, por sí unidos, formarían parte también, constituirían un IGL, es decir, la única restricción que hay para estos países para no formar parte de un IGL es, digamos, su tamaño de partida. Entonces, Colombia, Perú y desde este año Chile pertenecen al Grupo del Nido y esperamos una tasa de crecimiento para los próximos 10 años en torno al 5% anual, que es bastante atractiva. Las tres economías se caracterizan por el ánimo reformador, la gestión responsable de políticas económicas y su creciente inserción internacional, sobre todo en el eje Asia-Pacífico y las relaciones con China. En este sentido, yo quisiera destacar otra vez el esfuerzo. Probablemente también es del resultado de que ellos experimentaron la crisis y saben, y digamos que han aprendido cuál es, digamos, el premio del esfuerzo reformador y de reducir la vulnerabilidad, pero si uno mira cualquier indicador, deuda pública en función del PIB, deuda externa en función del PIB, la verdad es que la reducción de vulnerabilidad en estos países ha sido impresionante. Parte del secreto, en particular yo destacaría a Chile, es que las reformas es mucho más fácil hacerlos. Chile trabaja en los buenos tiempos. Pues cuando llegan las épocas de las urgencias, en cualquier economía es mucho más complejo hacer las reformas. Entonces, estos países han sabido aprovechar, bien es cierto que han tenido vientos de cola en materias primas y tal, pero lo cierto es que lo han aprovechado sin duda en una reducción notable de su vulnerabilidad. En este sentido, existe un grupo de economías muy atractivas que refuerzan la necesidad de un seguimiento continuo. Ya hemos mencionado los países del Golfo, los andinos, Irán. Estamos analizando la posibilidad de incluirlo. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero en definitiva, el abanico de países emergentes atractivos es muy amplio, está geográficamente bastante diversificado y pensamos que dedicar los recursos que dedicamos a analizar estas economías es bastante interesante.
tanto para nosotros como para nuestros clientes. Introducimos en el capítulo también análisis de sensibilidad. Bueno, al fin y al cabo esto son previsiones, pero sí existen, el mundo es muy cambiante. Hace solo 10 años estos países estaban en crisis y, como cualquier economista sabe, las economías están expuestas a shocks, a veces idiosincráticos, a veces internacionales, que pueden poner en peligro estas proyecciones a largo plazo. Entonces, un ejemplo de que la lista, aunque se revisa cada año, no es tan fácil, no se puede llegar a formar parte de los siglos, sobre todo por el peso de partida. En el análisis de sensibilidad, si observamos el escenario base que tenemos de crecimiento, solo Taiwán está en el límite, lo que le ocurría un poco a Egipto el año pasado, y bajando un poquito su tasa de crecimiento pasaría a formar parte del nido, seguiría siendo atractivo, pero ya no se constituiría parte de los SIGES. Y Egipto puede rápidamente, si soluciona su problema, la transición democrática, y esto con toda probabilidad tendrá efectos positivos sobre las inversiones, porque en mi opinión Egipto sigue siendo bastante atractivo, y Tailandia podían formar el año que viene parte o el año que viene o en un par de años en parte de este grupo más selectivo de economías. Dedicamos también en el informe un análisis a los riesgos tanto desde el punto de vista macroeconómico, como riesgos de otro tipo, institucionales y sociales, en el sentido de que puedan afectar a la tasa de crecimiento potencial, que en definitiva es el criterio que determinan los SIGs. Pues hay riesgos, pueden producirse desaceleraciones bruscas del crecimiento o shocks de demanda externa, o algunos países pueden verse afectados por los desequilibrios macroeconómicos, por elevados déficits por cuenta corriente o deuda pública, y al final pueden ser digamos, castigados por los mercados, y eso afectará al crecimiento. Pero hay una serie de otros factores que están más ligados, factores más estructurales, de carácter social e institucional, que también pueden al final poner en peligro las tasas de crecimiento a medio plazo. Estos son factores institucionales. Existen riesgos de inestabilidad social, como han puesto de manifiesto las economías del norte de África. Y existe un desafío de crecimiento, lo que llama el Banco Mundial crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento que no solo genere un numerito de 5 o 6%, sino que al final se vea plasmado en reducciones de la tasa de pobreza y la tasa de desigualdad. Aquí podemos ver un ejemplo de los principales riesgos característicos de los países SIGES, de algunos de los riesgos. En el caso de China, sobre su modelo de crecimiento, uno de los principales elementos de riesgo es el descenso de la población. En el ámbito institucional es mejorable, y existen riesgos sociales como la dependencia alimentaria y, por ejemplo, el elevado grado de desigualdad. Uno de los características, todos sabemos que China crece entre el 8 y el 9%, pero una de las características más salientes de la economía es su baja tasa de consumo, que está muy por debajo de lo que se consideraría el óptimo, que sería el 55%. Y algunos especialistas en economía china han puesto el énfasis que esta desigualdad puede estar minando el potencial del consumo chino, aunque esperamos que esto vaya mejorando a medio plazo. En India, por ejemplo, tiene una vulnerabilidad, digamos, más típica macro, y es uno de los pocos países que tiene déficits gemelos estructurales, o sea, que tiene déficits por cuenta corriente y déficit fiscal por encima del 3% estructural, es lo que es un elemento a vigilar. Digamos que esto es un riesgo más a corto o medio plazo. En Brasil, por ejemplo, la baja calidad de infraestructuras y la desigualdad y la distribución de la renta, no olvidemos que al fin y al cabo son países emergentes, son países donde los niveles de pobreza y desigualdad, pues, sobre todo de pobreza, son
todavía, a pesar de su atractivo, más elevados que los países desarrollados. Aquí quiero, por ejemplo, hacer un inciso y señalar que Brasil es actualmente el país señalado por el Banco Mundial y otras instituciones como modelo en reducción tanto de la desigualdad y de la pobreza. En este sentido, lo que ha propiciado que las autoridades brasileñas hayan sido capaces de dedicar recursos a combatir estos dos obstáculos ha sido la reducción, sobre todo, de la vulnerabilidad macro. Esto ha permitido aliviar, sobre todo, las cuentas fiscales para las autoridades, que al final se han podido canalizar a estos dos factores de vital importancia. En definitiva, en el informe se pueden ver los riesgos. En México sería deseable reformas que aumentaran la productividad total de los factores, y un riesgo podría ser el bajo crecimiento de los socios. Obviamente nos referimos a el principal riesgo de Estados Unidos, de México, es que Estados Unidos mantenga una tasa de crecimiento muy baja durante los próximos años, dado que la concentración de sus exportaciones está dirigida a ese país. Centrándonos un poco ya en América Latina, o en la distribución primero mundial de lo que será la economía mundial de los próximos 10 años, pensamos que el nuevo orden económico global será de Asia. Entonces, las oportunidades, prácticamente el 60% de la contribución al crecimiento en los próximos 10 años, del total de la contribución de lo que crecerá el mundo, vendrá de la mano de Asia. Asia, excluido Japón, generará casi el 58% de este valor añadido. Y la situación de América Latina es importante también, cerca del 8%. No llega, obviamente, a la de Asia, pero supera, por ejemplo, la de Oriente Medio, la que va a tener Europa, y está un poco por debajo de la que tendrá Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá en su conjunto, en la que estamos hablando de una posición relativamente favorable para los próximos años. Y los socios comerciales tradicionales de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea, contribuirán menos del 20% en el mismo periodo. En este sentido, el hecho de que el nuevo orden o la nueva generación de valor añadido en el mundo esté concentrada en Asia, hay que decir que son muy buenas noticias para América Latina, y a nadie escapa, sobre todo por la relación de los flujos comerciales entre las dos regiones, entre Latinoamérica y Asia. Estas, como vemos en el gráfico, se han multiplicado por 9 durante los últimos 20 años. Respecto al quién es quién en la región o cómo se producen estos flujos comerciales, quiénes son los grandes jugadores del comercio entre las dos regiones, China, Corea y Japón en 2010 prácticamente representan el 85% de las exportaciones a América Latina, son los principales exportadores a América Latina, con cerca de 114.000 millones de dólares americanos. Y Brasil y Chile representan un 66% del total de las exportaciones a Asia, con 84.000 millones de dólares, seguido de Argentina, México y Perú, que juegan un papel menor. Respecto al tipo de bienes que están presentes en estas relaciones, las exportaciones de Asia a América Latina son sobre todo bienes de valor añadido, como vehículos de motor, aparatos de comunicación y aparatos electrónicos, y en menor medida de bienes intermedios como textil, tejidos, hierro y acero. Las exportaciones de América Latina están sobre todo centradas en materias primas como mineral de hierro, oro, y luego también alimentos como soja, pienso para animales y papel. Básicamente es una relación de exportación. Actualmente una situación de que América Latina exporta materias primas a Asia y Asia exporta a Latinoamérica bienes de equipo y maquinaria. Por lo tanto, esto que sí que es una importante ventaja, y en el entorno en que nosotros esperamos que esta situación, el crecimiento de China se mantenga
y la presión demográfica de China e India mantendrá, en nuestra opinión, precios relativamente elevados de las materias primas, pensamos que América Latina va a seguir beneficiándose, independientemente de que tengamos movimientos transitorios de los precios de las materias primas, de caídas o no, dependiendo de cómo evolucionen los mercados internacionales y también de cómo evolucionen las economías desarrolladas. Pensamos que la tendencia va a ser a que se mantenga esta presión. No hemos incluido nada aquí, pero si uno piensa, por ejemplo, la tasa de vehículos por 1000 habitantes que hay en China es todavía muy baja, y lo que pensamos es que con el proceso de urbanización, por ejemplo, cerca de entre 200 o 300 millones de personas se sumarán solo en China a las clases medias durante los próximos años. Esto va a mantener la presión de demanda sobre todo sobre el mercado del petróleo, pero también sobre las materias primas. Así que pensamos que América Latina se seguirá beneficiando. Esto, de hecho, el proceso de diversificación, como podemos ver en el gráfico, se habría detenido en los últimos años por el impulso de China sobre la demanda de este tipo de productos de materias primas. Vemos, si excluimos las cifras de la TAN, en 1960 prácticamente el total de exportaciones, el total del peso de las exportaciones sobre el total de las exportaciones de las materias primas era casi el 100%. Este se fue reduciendo hasta niveles del 50%, pero a partir del año 2000 este ha ido aumentando de nuevo hasta acercarse casi al 60%. Si excluimos a México de la muestra, pues las exportaciones sobre el total de la región alcanzan casi el 70%. Similar, por ejemplo, a lo que ocurre con Australia, que es otro gran exportador de materias primas. Así que esto va a ser un importante foco de crecimiento para los próximos años. También es más dependiente el crecimiento de Latinoamérica de lo que ocurra en la economía china. En cualquier caso, nosotros en el peor de los escenarios, en la desaceleración de China, si uno lee los ejercicios de estrés que hay, podríamos estar hablando de bajar del 8 o el 9% a tasas del 6%. En cualquier caso, el crecimiento va a ser elevado, todavía muy elevado, muy superior al de las economías desarrolladas. Así que nosotros en este sentido somos optimistas y seguimos observando esto como una oportunidad. De hecho, a nadie escapa que China se ha convertido en un socio preferente en el comercio y la inversión en la región. Vemos el ranking para el análisis de cada país. El ranking que suponía, por ejemplo, para Argentina en 2000 exportaciones, China era su sexto cliente, ahora es el segundo, en Brasil ahora es el primero, en Chile el primero, en Colombia el segundo, en México es el tercero, a pesar de que México no exporta materias primas, exporta principalmente manufacturas, y en Perú el primero. Y de importaciones de China también. China ha pasado también a ser un gran exportador dentro del paquete de importaciones de América Latina y se mantiene en primero o en segundo lugar en la mayoría de las economías. Bien, si esto es importante y somos optimistas sobre ellos, nosotros lo que pensamos también es que la próxima década puede ser la de las relaciones, no tanto de los flujos de mercancías, sino de los flujos de capital. Entonces ahí vemos un gráfico de la posición de inversión internacional en términos del PIB, y China no es el mayor acreedor neto, que es Japón, pero ya es el segundo. En este sentido, nosotros lo que pensamos es que en BBVA pensamos que China va a necesitar diversificar sus activos externos, reducir la participación de las reservas internacionales e incrementar la inversión directa. Y pensamos que es una gran oportunidad para América Latina de financiar proyectos de infraestructura que permitan cerrar el gap competitivo de la región. En este sentido, si bien creemos que la relación
entre mercancías se va a mantener. En la próxima década yo creo que la principal novedad van a ser las relaciones de los flujos de capital que se van a incrementar durante los próximos 10 años. En definitiva, y para terminar, los mensajes principales del informe de Eagles desde este año. Digamos que los Eagles se van a convertir en actores principales en el crecimiento global. En conjunto, Eagles y Inés se espera que contribuyan a más de 2/3 al crecimiento mundial en los próximos 10 años. Y por el contrario, los países del G7 aportarán en torno a un 16% en este PIB incremental. Los nuevos Eagles, China e India son los más grandes respecto a la lista de Eagles. China e India, como hemos comentado, juegan aparte, pero luego Brasil, Indonesia, Corea, Rusia, Turquía, México y Taiwán son también economías emergentes líderes, y Egipto se ha convertido, por lo que ya he comentado antes, en el primer ángel caído. Respecto a los temas especiales, China se está convirtiendo en el mayor acreedor del mundo. Los países del Golfo como grupo constituirían también un Eagle. Irán cumple los requisitos para formar parte del club, pero carece de los mínimos requisitos institucionales. A pesar del progreso económico y del fuerte crecimiento, África está todavía por detrás, sobre todo por el peso de partida de sus economías para alcanzar a tener un Eagle. Bueno, Egipto podría hacerlo, y los otros países candidatos serían Nigeria y Sudáfrica. También destacamos la relativa baja vulnerabilidad en conjunto del conjunto de los emergentes, y las perspectivas prometedoras que pensamos crean una oportunidad única para eliminar cuellos de botella, como en el caso comentado de las infraestructuras en América Latina. Y finalmente, en términos de relaciones de Asia-América Latina, pensamos que Asia concentrará el crecimiento mundial en los próximos 10 años, eso es digamos que es una obviedad, y que continuará este dinamismo con fluctuaciones que pueda haber, por si hay un aterrizaje suave en China o no, pero en términos de crecimiento medio a largo plazo pensamos que esto se mantendrá. Que este contexto presenta una oportunidad para América Latina, que actualmente basa en gran medida sus relaciones con Asia en la exportación de materias primas y en la importación de productos intermedios. Pensamos que esto seguirá así, al menos durante la próxima década, que las materias primas van a seguir jugando un papel muy relevante en América Latina, y que sin embargo vemos sobre todo el futuro de las relaciones entre ambas regiones se encamina sobre todo a los flujos, a las relaciones de los flujos de capital, sobre todo de inversión directa extranjera de China en la región puede ser importante, y de otros países, sobre todo en términos de infraestructura, lo que creemos que es muy interesante y va a permitir a la región cerrar el gap de competitividad y al mismo tiempo a China diversificar su cartera de activos exteriores. A más largo plazo, pensamos que el papel o América Latina podría quedar insertada en una cadena de producción mundial más integrada con los Estados Unidos. Por último, podrán ver en el informe la lista de los 45 y el crecimiento de los 45 economías y el crecimiento esperado medio anual para los próximos años. Y por último, he de comentar que el proyecto Eagles es más amplio que el informe anual, ahora explicaré un poco dónde pueden encontrar todos los informes, que realizamos un informe de seguimiento trimestral de estas economías y que también elaboramos notas ad hoc, a veces de temas macro, pero también elaboramos el potencial de los Eagles en diferentes sectores, en las infraestructuras, en los bienes de consumo. Así que básicamente lo que seguimos es permanentemente a través de BBVA, de nuestra web, pueden ver una actualización trimestral de lo que está ocurriendo en los Eagles. Existen temas especiales de observatorios. Tenemos también un proyecto que se dedica más a lo que el riesgo país, en el que también hacemos un seguimiento no solo de los Eagles, pero de otras economías. Y tenemos discusiones y comentarios continuos de expertos en Twitter, un grupo de discusión en LinkedIn y una cooperación amplia con think tanks locales que pensamos que pueden aportar mucho en términos de conocimiento
sus economías. Sin más, muchísimas gracias por haberme escuchado durante este tiempo y agradecerle su presencia. Ahora, muchas gracias por la profusa y amplia presentación del informe. Y Jorge de Casasia quiere decir unas palabras. Sí, voy a ser muy breve para dar la palabra a Javier. Primero que nada, felicitar a Álvaro y al BBVA. Yo creo que el trabajo que hacéis en estos temas, en general en informes, es muy completo. Yo que estoy suscrito a vuestros boletines, a vuestra información de mailing, cada día es una profusión de información y un trabajo importantísimo y recomiendo mucho revisarlo. Bueno, de parte de Casasia, decir que para mí es un placer estar aquí. Nosotros llevamos, creo que 10 años trabajando juntos con Casa América. Y Casa América es prácticamente nuestra segunda casa en Madrid, ¿no? Nosotros tenemos la sede en Barcelona y como sabe la gente que está aquí presente, muchos de los que están aquí que he visto antes, hemos hecho, he perdido la cuenta ya, pero muchos actos juntos, ¿no? También decir que el director general de Casasia no está aquí esta tarde porque todavía no está en funciones. Lo nombraron hace muy poco tiempo, es el diplomático Ramón Moreno y se incorporará a la casa posiblemente la próxima semana. Quería hacer un poco de historia. Álvaro dijo una cosa muy interesante, que el auge de los países emergentes se viene ya advirtiendo, estudiando hace ya años, ¿no? 20, 30 años. Y quiero hablar un poco del papel que puede jugar España en este crecimiento de los emergentes, estar entre las dos de las zonas de crecimiento más importantes. Desde que se creó Casasia en 2001, cuando incluso no teníamos ni sede, ni casi trabajadores, ni nada, empezamos a trabajar con Casa América en el papel que podía jugar España entre Asia y Latinoamérica, ¿no? Ya en 2001 ya se sabía que las relaciones entre estas dos zonas iban a crecer muchísimo y empezamos en ese año a ofrecer lo que se llamaba las jornadas de triangulación Asia, España, Latinoamérica. Las hicimos durante 6 años, me parece que Javier fue la última en representación de BBVA en ese momento, ¿no? Y el trabajo consistió principalmente en difundir qué papel podía jugar España, no solo en lo económico, también en lo académico, en la cooperación al desarrollo, etc. Nosotros hemos seguido con este trabajo desde Casasia a través del programa que se llama Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico. Y solamente comentar que hace muy poco, hace un par de semanas, presentamos en Barcelona este estudio efectuado conjuntamente con la Escuela de Negocios INSEAD y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, de Garrigues y de la Universidad Pompeu Fabra, que se llama justamente el papel de España en los lazos económicos entre Asia y Latinoamérica. Analiza 11 casos empresariales de empresas de distintos tamaños, incluso pymes, y para demostrar que España sí que está jugando y puede jugar un papel mayor todavía en los lazos entre Asia y Latinoamérica, que como se explicó son las dos zonas de mayor crecimiento. Finalmente, solamente invitarlos a la presentación que vamos a hacer en Madrid. Este informe va a ser el lunes 21 de mayo en el Auditorio de Garrigues por la tarde. Así que los invito desde ya a la presentación del informe. Gracias. Javier. Bueno, buenas noches. En primer lugar, yo quiero agradecer a Tomás, a Ricardo, a Ana, a todo el equipo de Casa América por la invitación. Como lo recordó Álvaro, además la relación con Casa América es bastante sostenida en el tiempo. Hemos empezado aquí todo un grupo de economistas hace 10 años, Alicia, Álvaro, Manolo Balmaseda, que ahora está en CEMEX, toda una serie de economistas, a incluso dar clases sobre formación aquí en esta casa, además de conferencias, con lo cual obviamente es un placer de escuchar este trabajo sobre los Eagles, y agradecer a Alicia y Álvaro y todo el equipo de BBVA. Obviamente yo aquí estoy totalmente sesgado, todo lo bueno que pueda decir sobre el informe, pues obviamente estoy sesgado, es mi antigua casa y muchos son compañeros, pero es verdad que están haciendo un gran labor, yo creo, de divulgación de conocimiento y sobre todo de alertar, como lo ha dicho Álvaro, que hay una vida más allá de los BRICS. Y esto yo creo que es una llamada de atención muy importante para nosotros en España en el momento actual, y voy a volver a comentar sobre esto. Yo quisiera hacer dos comentarios que son un intento de poner en perspectiva lo que ha dicho Álvaro, y el segundo es traer una dimensión nueva que tiene que ver con la innovación y la tecnología. O sea, el primer comentario es un poco para poner en perspectiva lo que comentó Álvaro. Yo aquí no voy a añadir más datos, pero lo que sí quiero insistir es que
Estamos asistiendo desde hace unos 10 años, y esta década la sigue ampliando, una tectónica de gran calado. O sea, hoy en día estamos viviendo una crisis aquí en España, en Europa. La denominamos crisis global es un abuso de terminología. Esta crisis no es global. Esta crisis no tiene nada de global actualmente. Tiene reverberaciones, repercusiones globales, obviamente, porque nadie está inmune a lo que está ocurriendo en Europa. Los latinoamericanos se preocupan hoy en día del potencial contagio de España con América Latina. Álvaro y yo pues, hemos recordado tiempos pasados donde la preocupación era exactamente la inversa. El mundo se ha dado la vuelta, ¿no? Esta crisis no es global. En América Latina hay actualmente países que están creciendo actualmente, mientras nosotros estamos entrando en recesión acelerada, en dos dígitos. 2 dígitos, es decir, como algunos asiáticos también lo tenéis en América Latina. Y lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, esta crisis, para mí, es un acelerador de este rebalanceo hacia los mercados emergentes. La crisis acelera una tendencia que estuvo en auge en la última década y que lo está acelerando actualmente. Este rebalanceo es financiero, este rebalanceo es comercial, este rebalanceo es tecnológico. Hoy en día, actualmente, el país más rico del mundo en términos de PIB per cápita no está en Europa, no está en Estados Unidos, está en Medio Oriente, es Qatar. O sea, es pequeñito, pero es el más rico del mundo actualmente en PIB per cápita. Por cierto, abro un pequeño comentario. Me llama mucho la atención de que la contribución de crecimiento de la zona de Medio Oriente es prácticamente igual en la década futura, lo que tenéis estimado, que toda Europa. Es decir, miremos mucho hacia Medio Oriente, que por cierto Medio Oriente también se interesa mucho por América Latina, y que muchas operaciones que se dieron de fondos soberanos de Medio Oriente, de Qatar, por ejemplo, han pasado por Iberdrola o Santander, por mencionar 2 operadores españoles, precisamente por el interés por América Latina. Entonces, es financiero, como lo estaba comentando, este rebalanceo. Para daros una idea de la magnitud del rebalanceo y no abrumar de miles de datos, el BNDES brasileño, el Banco de Desarrollo Nacional de Brasil, tiene actualmente un volumen de créditos, de cartera de crediticia, que es 2 veces superior a la del Banco Mundial. Para daros una idea de lo que estamos hablando. Ya no hablo del Exim Bank chino, que simplemente pulveriza todas las métricas del Banco Mundial. Estamos actualmente eligiendo el presidente se va a nombrar el presidente del Banco Mundial. Para daros una idea del tamaño, de la amplitud de lo que se está jugando a nivel financiero. A nivel comercial, también el informe lo documenta. Esa idea de que éramos el centro del mundo, nosotros europeos o los americanos, pues ha volado por los aires. Es decir, hoy en día los mercados emergentes, los Eagles, comercian más entre ellos que con los países OCDE. Hoy en día Chile, por irnos hacia América Latina, tiene más comercio con Asia que con toda Europa, mucho más, incluso solo con China prácticamente con toda Europa. Eso es lo que se ha jugado en la última década. Rebalanceo financiero, rebalanceo comercial. Las categorías que utilizamos tradicionalmente, seguimos hablando de emergentes, de países OCDE. Bueno, estas categorías también han volado por los aires. Hay cada vez más países emergentes que son miembros de la OCDE. Israel, Chile, por ejemplo, de América Latina, México es miembro de la OCDE, Turquía, muchos de los Eagles que están aquí son miembros de la OCDE, lo cual complica los mapas mentales y cognitivos de la gente al día de analizar este fenómeno. Lo complica tanto que para el mundo financiero en el cual trabaja Álvaro, los gestores de activos, los gestores de nuestros fondos de pensiones, siguen pensando de manera binaria. Por un lado está el mundo de los países OCDE y por el otro lado está el mundo de los países emergentes. Obviamente, esta ecuación binaria se ha visto puesta en apuros desde el 2008, porque esa idea de que los países emergentes eran de alto riesgo y de alto rendimiento y los países OCDE de bajo riesgo y de relativamente moderado rendimiento,
rendimiento, pues ha volado por los aires. O sea, uno que estuvo invertido en un AAA bancario de Estados Unidos como Lehman Brothers ha aprendido por las duras de que esto ha volado por los aires. Hoy en día estamos descubriendo, lo hemos descubierto hace apenas unas semanas, que un país de la zona euro, de OCDE, zona euro, ha hecho default masivo, es decir, que es el caso de Grecia. Entonces, las categorías las necesitamos resetear. Y esto era el primer bloque de comentario. No quiero alargar aquí mucho, pero sí quiero hacer un segundo comentario que tiene que ver con un poco de completar lo que dice este informe, lo que dice Álvaro. Este rebalanceo hacia los emergentes no es solo un rebalanceo financiero y comercial, industrial, de inversiones, etcétera, que es lo que se va a seguir y va a seguir de manera masiva por las cifras que nos presentó Álvaro. Es que también se está jugando otra cosa, que es el segundo comentario, y quizás aquí voy a alargarme un poquito más, que también vamos a asistir, esta ya es historia casi pasada, es decir, esto ya está, o sea, esto ya se ha jugado. La nueva tectónica que estamos viendo tiene que ver con un rebalanceo de la innovación y de la tecnología, y va a ser masivo. Os quiero dar aquí una serie de ejemplos y de datos. En primer lugar, las multinacionales de los países OCDE durante 30-40 años estuvieron produciendo, están cambiando los modelos productivos. Antes, una multinacional estadounidense o europea concebía un producto, lo diseñaba, lo producía y lo comercializaba desde sus propias bases. ¿Vale? O sea, inventaba el producto, lo producía y luego lo comercializaba, lo exportaba. Luego hemos pasado a una segunda tendencia, que se sigue produciendo el producto, concibiendo el producto, la innovación en la base nacional, pero ya la base productiva y obviamente la base de comercialización ya se dan desde los emergentes. Y hoy en día estamos ya en una tercera generación, un tercer movimiento. No solo hay producción y comercialización desde los emergentes por parte de multinacionales OCDE, pero también concepción del producto. Esto es lo que se llama, digamos, en la jerga, una terminología que se está empezando a utilizar de manera sistemática, que es el reverse innovation, innovación al revés. Una multinacional como General Electric, que Tomás conoce perfectamente, ha generado una de sus mayores innovaciones disruptivas de kit de prevención cardiovascular desde India. Por el centro de I+D indio, por cierto, entonces dirigido por un alemán boliviano, América Latina también está aquí, y esta innovación luego se escaló a nivel mundial por parte del grupo. Esto se está dando y se va a dar cada vez más sistemático. Entonces es importante para los grupos OCDE de España, de Europa, de Estados Unidos, de estar en los mercados emergentes, porque son mercados que están creciendo, pero son también mercados donde están brotando y van a brotar innovaciones disruptivas y cada vez más. Entonces esto también es una de las razones importantes por la cual pensar en los emergentes. Segundo punto aquí en este bloque de comentarios sobre el rebalanceo de la innovación y de la tecnología. Si empezamos a mirar los rankings actualmente de las empresas, las 100 mayores, por ejemplo, tecnológicas del mundo, el ranking del top 100 mundial, Bloomberg, Business Week, hay muchos, pues básicamente lo que nos están contando es que el tsunami ya está ahí. O sea, 44%, casi la mitad, de este top 100 de empresas tecnológicas del top mundial son de países emergentes. 44%. O sea, si uno puede decir, bueno, pues por ejemplo, el mundo del Internet está dominado, por supuesto, por Google, Amazon, pero ¿sabéis cuál es la tercera capitalización mundial del mundo del Internet? Es una empresa china, de Tencent. Pesa casi 50.000 millones de dólares, es decir, más que lo que pesa hoy en día BBVA o otras corporaciones del IBEX 35.
podríamos multiplicar los ejemplos. Y esto abarca todos los continentes. Voy a intentar ilustrarlo con el mundo de las telecomunicaciones. En el top 20 mundial de las telcos, hace años atrás el número 1 mundial era AT&T. Todavía hay jugadores importantes americanos en este top 20 mundial. AT&T sigue ahí, Verizon sigue ahí, hay americanos, hay grupos europeos, Telefónica es uno de ellos, pero en el top 20 mundial, 50% del top 20 mundial, 10 de ellos son de países emergentes y son todos los continentes. El número 1 mundial es China Mobile. América Móvil pesa actualmente más en capitalización que muchos de los grupos que mencioné de los países occidentales, europeos o norteamericanos. Tenéis Bharti Airtel de India, tenéis MTN de África del Sur, tenéis Axiata de Malasia, tenéis Singtel de Singapur, Vilpelcom de Rusia. Es decir, hay todo un conjunto, incluso en estos sectores tecnológicos, de telecomunicaciones, donde hay mucha presencia de estos emergentes. En el 2012, hoy en día, el mayor proveedor mundial de la industria de telecomunicaciones no es una empresa americana, no es una empresa francesa, no es una empresa sueca, no es Lucent, no es Alcatel, no es Ericsson, se llaman Huawei, son de Shenzhen, al lado de Hong Kong. Este grupo prácticamente era inexistente hace 10-15 años. Más datos para llamar la atención. El Nasdaq. En el Nasdaq, pues sin sorpresa, las cotizadas en el Nasdaq, las tecnológicas que cotizan en el Nasdaq, están dominadas por los grupos americanos. Hay 404 tecnológicas americanas en el Nasdaq actualmente. ¿Sabéis cuál es el segundo país que coloca empresas en el Nasdaq? Israel. No, es la tercera. Israel, efectivamente, hasta recientemente era Israel. Es China, 37. Israel tiene 31. Hablo de tecnológicas, porque hay más en el Nasdaq, hay de otro tipo que también cotizan. 37 chinas, 31 de Israel. ¿Sabéis cuánto nosotros, europeos, toda Europa, tenemos en el Nasdaq? 11. Es decir, Israel o China, 3-4 veces más. Europa no solo tenemos un problema de deuda, tenemos un wake-up call muy grande aquí, porque significa que nuestro retraso no es solo de estar obsesionados con el rezago que tenemos con Estados Unidos, es que esto también está ocurriendo y a gran escala. Este año es posible que veamos incluso adquisiciones de gran tamaño por parte de grupos emergentes de otros grupos tecnológicos de los países OCDE. Como sabéis, actualmente un grupo chino, Alibaba, tiene en el punto de mira Yahoo, y hay más operaciones de este tipo que se están fraguando. En el mundo del venture capital, de la industria de capital emprendedor, que es la más disruptiva en el momento de generar startups en Estados Unidos, aquí también hay cambios de gran calado. El país que más densidad tiene de venture capital tecnológico per cápita es un país emergente, es Israel. $142 de venture capital per cápita. Estados Unidos 70 y nosotros, España, €1. Estas son mis estimaciones. Es decir, tenemos que ponernos las pilas y de manera rápida. Hasta América Latina tiene una empresa que cotiza en el Nasdaq. Hay multilatinas 2.0 que han brotado, Mercado Libre, cotiza en el Nasdaq. Tenéis tecnológicas que las estaremos viendo aquí en Casa América el 17 de mayo. Estoy haciendo un poco de publicidad aquí. Vamos a organizar algo para presentar un libro que publiqué sobre el auge de las multilatinas. Hay multilatinas tecnológicas y vendrá el CEO de Brightstar, que esta es una multilatina con base en Miami, pero es una multilatina tecnológica que tiene un nivel de facturación comparable a un Indra, para daros un tamaño y una comparación. En el mundo del venture capital, como decía, Israel está ahí, pero también están otros países.
Es un ruso el que está revolucionando actualmente el mundo del venture capital. No es alguien de Palo Alto, de Silicon Valley. Es un ruso basado en Moscú, en gran parte, y además tiene el otro parte del equipo basado en Emiratos. Se llama Yuri Milner y la empresa se llama Digital Sky Technologies. Estos están simplemente revolucionando toda esta industria. Y estas empresas, por cierto, se interesan también en América Latina. Voy a terminar con un último ejemplo que es africano, para hablar también un poco de ese continente, porque además se interesan por América Latina y América Latina se interesa por África. Naspers, una compañía sudafricana, es uno de los mayores operadores de adquisiciones de compañías startups actualmente en Brasil. No paran de comprar startups brasileñas. Por cierto, Naspers tiene 40% de Tencent. Solo ese 40% de Tencent vale más que todo Naspers sudafricano. Es un grupo de medios tipo nuestro Prisa local, pero en múltiplos de 10 o más, ¿no? Y estamos viendo, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Porque este es un mundo donde también esta tectónica sur-sur se está ampliando. Estos están mirando, los rusos de Yuri Milner miran directamente lo que pueden hacer en Brasil, los sudafricanos de Naspers también, los fondos árabes también, por poner el foco sobre América Latina. Y entonces, y este será mi último comentario, hablé del rebalanceo masivo que estamos viendo y que nos cuenta la historia de los Eagles, económico, financiero, comercial. Añado este capítulo sobre el rebalanceo de innovación y de tecnología que se está viendo, que será la historia de esta década. Y para concluir, quisiera un poco pues, hacer algunos comentarios con España. O sea, porque al final estamos aquí en Madrid y cómo esto puede ser una oportunidad. No tengo mucho tiempo aquí para desarrollar, vuelvo a hacer un poco de publicidad, venir el 17 de mayo y desarrollaremos más cuando presentaremos el libro, pero básicamente aquí quiero hacer 4 comentarios finales de conclusión. Uno es lo evidente de lo que acabamos de escuchar sobre los Eagles. Tenemos que resetear masivamente nuestra relación con los emergentes y incluido con América Latina. Hace 10 años, cuando estuve aquí en Madrid, pues, y estábamos aquí en Casa América, pues era la gran epopea, la gran odisea, era la de las compañías españolas que se iban e internacionalizaban vía América Latina, que fue una apuesta acertada. Y hoy lo estamos viviendo, porque esa región te salva gran parte de los ingresos de muchas de estas compañías. Claro, el movimiento ahora es bidireccional. Tenemos que pensar el otro movimiento. Es decir, las multinacionales latinas, las multilatinas, que se están internacionalizando a gran velocidad y que también miran Europa. Y entonces aquí esto nos invitará pues, a quizás pensar cómo puede ser España igual de acogedora como también lo fueron con nosotros cuando estuvimos allí. Es decir, técnicamente significa que habrá que diseñar una estrategia para, por ejemplo, que España sea sede de un hub latino, de sede de corporaciones multilatinas que se internacionalicen, lo cual también significa adquisiciones en el territorio español, etcétera, etcétera. Segundo comentario, sobre lo que acabamos de escuchar, es decir, esta proyección exterior que también es una de las grandes reflexiones que se está teniendo actualmente en España y de manera acertada. Yo creo que aquí se está buscando en Casa América de también pensar esa proyección exterior y la proyección hacia adentro, ¿no? Yo aquí añadiría, y un poco para provocar, de quizás tenemos que reformar nuestras embajadas fuera de España y convertirlas en agencias de colocaciones de nacionales de manera urgente. Es decir, después de escuchar de que 60% del PIB incremental en los próximos 10 años va a estar en estos países, transforma tus agencias, tus oficinas comerciales y tus embajadas en agencias de colocación masivas. En particular en estos países. No lo digo solo para provocar, es decir,
El tercer punto es hacia adentro, y aquí no puedo alargar toda una lista de cosas que podríamos imaginar hacer, ¿no? Me llama la atención, y aquí, por ejemplo, en Madrid, la Comunidad de Madrid, la alcaldía, han hecho un esfuerzo espectacular, están haciendo un esfuerzo espectacular con toda la parte bilingüe, ¿no?, en inglés, y que me parece obviamente muy acertado, es decir, colegios públicos que se transformen en colegios bilingües para que desde las pequeñas, incluso las guarderías, los colegios, pues nuestros hijas, hijos y futuras generaciones sean perfectamente bilingües. Quizás hay que ir más allá. Después de escuchar a Álvaro, quizás tenemos que tener algunos guarderías o colegios bilingües como mínimo, o 100% en ruso, en chino, en portugués, probablemente deberíamos empezar por el portugués, y en árabe. Y cuando digo bilingües, puede decir incluso 100%, ni siquiera bilingüe, porque si estamos pensando primero de cómo preparar nuestras generaciones para este mundo de lo cual nos acaban de hablar, pero también está la otra cara, que si tú tienes aquí una infraestructura para ejecutivos chinos, rusos o lo que sea, de corporaciones que quieran instalarse aquí, brasileños, por cierto, por ejemplo, pues facilítale las cosas. Y también tiene que ver con esto al día de ofrecer un paquete que sea atractivo. No solo hay toda una serie de medidas que obviamente hay que hacer. No es posible que sea complicado para un mexicano, ejecutivo mexicano. Cemex tiene una sede corporativa aquí, es de las pocas que tiene de estas multinacionales, que al día de conseguir para sus ejecutivos, incluso de los comités de dirección, de obtener los visados, que tengan que hacer virguerías para conseguirlo. Debería haber un fast track inmediato. Y ya terminé. Javier, gracias por tus provocaciones, que son variadas. Y abrimos 15 minutos de preguntas. Podemos hacer 3 y así las unificamos. Sí. Sí, hola. Me llamo Lalit Fabiani, desde PricewaterhouseCoopers Global Capital Markets. Jorge, te quería preguntar, comentaste que España sería bueno para España participar en las transacciones entre China y Latinoamérica. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podría beneficiarse España en esta triangulación que comentas? Y lo segundo, ¿por qué China debería de invertir en Latinoamérica a través de España y no directamente? Bueno, la primera parte es evidente que el mercado local está muy decaído y que por lo que explicamos todo, por lo que explicó Javier, por lo que explicó Álvaro, España tiene que salir fuera. Esto es urgente y es así, ya no estoy diciendo ningún secreto, ¿no? Y una de las formas de salir fuera es aprovechar la presencia que ya tiene en Latinoamérica para acercarse también a Asia. Siempre se dice que dentro de las grandes economías europeas, España es la que llegó más tarde a China, por ejemplo, ¿no? Y a China sí que le interesa mucho Latinoamérica, entonces ya lo están haciendo. Las empresas que incluimos en este estudio, BBVA, Telefónica, entre las grandes, Cemex también, que tiene una sede en Madrid y que a través de esta sede tiene vínculos con China, por ejemplo, sí que ya lo están haciendo y la idea es que las pymes también lo empiecen a hacer. Ese es un poco, no es una cosa restrictiva, es una cosa de salir fuera. Y la segunda parte de tu pregunta. Bueno, ¿cómo podemos nosotros aquí en España atraer a chinos, a las empresas chinas, para invertir en Latinoamérica a través de España? Sí, bueno, a ver, primero, este estudio tiene un anexo jurídico y fiscal. Hay mecanismos jurídicos y fiscales que estimulan crear una entidad en España para a través de España invertir en Latinoamérica. Te invito a buscar en Internet, está este estudio tanto en inglés como en castellano, se explica todo el mecanismo. Eso es una parte. Y la otra parte es lo que ya decía antes, o sea, aprovechar la presencia que ya tiene España en Latinoamérica, y se está haciendo, o sea, no es un deseo, no es algo futuro,
que la presencia que ya tiene Telefónica. Telefónica distribuye teléfonos chinos por toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Incluso con marca Telefónica. BBVA tiene convenios con bancos chinos para operar en Latinoamérica. Eso es un poco el tema, ¿no? Seguro que Javier puede aportar más porque él ha trabajado también en este tema. Solo, o sea, para añadir un poco a lo que dice Jorge, en el trabajo que mencionó Álvaro al principio, que publicamos sobre mercados emergentes, fue la Fundación de Estudios Financieros, hice un pequeño capítulo sobre España y China. Entonces lo voy a ilustrar porque es exactamente esto, o sea, que podemos desplegar una estrategia público-privada. Esto tiene que ser manejado a nivel máximo nivel del aparato de Estado y máximo nivel de algunas corporaciones, para que incluso aprovechar la relación que ya hay incipiente entre, por ejemplo, en este caso China y grupos españoles. Pongo un ejemplo muy sencillo, y hay 20 así. O sea, no tenemos muchas bazas, pero tenemos unas 20 por jugar de este tipo. Sinopec, empresa petrolera china, ha hecho una de sus mayores inversiones exteriores en el mundo de la mano de Repsol, directamente en Brasil. Sí. Pregunta, ¿por qué no invitar Sinopec, ya que tiene su mayor partner, uno de sus mayores partners para América Latina y europeos, además, el mayor en Europa, de que ponga su sede corporativa europea y latinoamericana aquí en Madrid? Y esto se puede hacer con cantidades de operadores, es decir, aquí hay bastante. No tenemos muchos, es decir, no tenemos muchos ejemplos así, pero hay algunos que se podrían jugar. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues tiene una relevancia de que los centros de decisiones están cerca de tu socio. Al socio en cuestión, Repsol, le conviene esto, por supuesto. Al socio chino también, porque al final lo que estás buscando es también know-how sobre una región, y de ir de la mano de un operador que te da confianza, que es lo que están buscando, pues también les conviene, probablemente. Ya no hablo de la industria de consultores o la industria financiera y de todo tipo de proveedores, que el efecto que tiene una implantación de sede. Esto, sin embargo, no ocurre. O sea, no ha ocurrido todavía. Hola, buenas tardes. Era una pregunta más para Javier. Se ha comentado de la influencia de China en Latinoamérica, también ha sabido la influencia de China en África, y Javier ha comentado un poco la vinculación entre Latinoamérica y África. Quería saber un poquito más sobre esa vinculación que puede entre Latinoamérica y África, sabiendo que hay un denominador común que es China. Bueno, no sé si también Álvaro lo alguien quiere, más, sí. Yo, porque él ha incluido esa referencia, me pareció muy interesante. El tema de África es muy interesante, porque estamos viendo cada vez, en particular, las empresas brasileñas operar en el mercado africano. Están obviamente los grupos tradicionales, Vale, por ejemplo, de minería, o Petrobras, en particular en toda la cuenca petrolera africana. Angola y Mozambique no solamente, o sea, más allá de Angola y Mozambique, obviamente hay vínculos con Angola y Mozambique muy fuertes, pero va más allá, o sea, empieza a haber grupos de construcción e ingeniería que se están desplegando en toda África, competidores, digamos, de nuestro Ferrovial o ACS, muy grandes, como Camargo Correa o Odebrecht, que, por cierto, Odebrecht tiene la sede corporativa para Europa, Medio Oriente y África en Lisboa. También miran en esa perspectiva. Entonces, aquí está habiendo bastante inversión hacia el continente africano. Hay menos operaciones africanas hacia América Latina, pero las hay. Mencioné algunas, incluso en sectores de alta tecnología tipo Naspers. Otro ejemplo es Standard Bank, sudafricanos, que han hecho una incursión en Argentina, también porque tienen como uno de los mayores accionistas a chinos.
y les interesa la vinculación con América Latina. Entonces están jugando cada vez más cosas. El Banco de Desarrollo Nacional Brasileño, el BNDES, está desplegando una política internacional de cooperación financiera y tecnológica con África actualmente. O sea, es líneas de financiación bastante importantes. La agencia, Brasil es muy potente en agroindustria y genera mucha innovación agroindustrial y en particular la agencia pública brasileña, que ha sido pionera en I+D agroindustrial, está actualmente desplegando innovación y productos en el continente africano, que por cierto los utilizaron hace 20-30 años, importaron productos africanos para cruzarlos con productos en Brasil y mejorar cepas de todo tipo, soja y que aumentaron la productividad de manera espectacular. O sea, el oro verde brasileño es una de las historias más increíbles de estas últimas décadas, el nivel de productividad, el shock de productividad que hubo en Brasil. Y esto lo están buscando trasladar a también África. Sí, buenas tardes, soy Antonio Martínez Ligero. Quería hacer una pregunta primero a Álvaro. Mire, en la diapositiva número 7, creo que era PIB, no sé si era PIB incremental o PIB, pero veo que lo que es la contribución al crecimiento o el crecimiento de los países emergentes se está estabilizando en el periodo 2001-2011 y, sin embargo, la contribución al crecimiento o el crecimiento de los países del G6 está incrementándose. ¿Algún comentario sobre esta situación? Y luego otro comentario a Javier Santiso. ¿En qué medida esta provocación que lanzas un poco, esta idea que lanzas de atraer empresas chinas para que hagan negocios con América Latina a través de España, debería pasar por una mayor colaboración con Portugal, en el sentido de que Portugal es un socio natural de Brasil y bueno, pues ahí hay una sinergia entre España y Portugal, ambos miembros de la Unión Europea y ambos con intereses bastante globales. Una idea para comentar también. Sí, bueno, respecto a tu pregunta sobre la diapositiva 17, el gráfico de la izquierda lo que refleja es la tasa de crecimiento esperada de estas economías y el gráfico de la derecha lo que refleja son los niveles, o sea, el peso de la economía. Como el diferencial de crecimiento se va a mantener en el tiempo, porque estamos viendo que incluido China la tasa de crecimiento se va a mantener al 6% y la de los países desarrollados se va a mantener al 2%, este diferencial de crecimiento sobre los niveles bajos va a continuar jugando a favor de los países emergentes. Se estabilizaría si los dos mantuvieran la misma tasa de crecimiento, pero esto es lo que esperamos que va a ocurrir durante los próximos años. Quisiera hacer un inciso sobre la pregunta anterior y ligarlo sobre todo al potencial que ofrecen estos mercados para España, sobre todo las relaciones África-China. A nadie escapa que, sobre todo por elementos de presión demográfica y de subida de las clases medias, China necesita abastecerse de alimentos y de petróleo, pero muchas veces esta dependencia de las materias primas lleva consigo asociadas grandes inversiones en infraestructuras para aumentar la efectividad de la extracción de estos recursos. Yo creo que ahí España juega un papel. España es puntera en ingeniería civil, o sea, podría dar lecciones a muchos países de cómo se desarrolla la obra civil por nuestra propia historia. En Egipto, por ejemplo, antes de las revueltas árabes, o sea, uno de los grandes obstáculos para el crecimiento de los países emergentes, lo saben, es digamos, relajar el cuello de botella de las infraestructuras. Entonces yo creo que España puede jugar un papel interesante, no solo en África, entendida como África, Nigeria, sino simplemente a muy poca distancia de aquí, en Marruecos, en Egipto y en estos países, como lo puede jugar también en Europa del Este. Entonces yo creo que
es un ejemplo más de que este crecimiento de los emergentes, lejos de ser una amenaza, yo creo que forma parte de la solución de los problemas que pueda tener España para los próximos años. Sí, bueno, o sea, sobre el tema de Portugal y España, sí, me parece una idea interesante. De hecho, el interés chino por Portugal ha crecido exponencialmente el último año. Como sabéis, hubo varias operaciones muy gordas de inversiones chinas en Portugal. En el caso, y probablemente se puede imaginar cooperación, no sé si es complicar las cosas, pero bueno, se podría imaginar. Lo que está claro es que esto también es una oportunidad en el doble sentido. O sea, mi punto era de que el atractivo de las empresas, incluso portuguesas, pero está claro de muchas empresas españolas, para un inversor de un país emergente tiene que ver precisamente con el potencial y la presencia instalada ya de los grupos españoles en los países emergentes, en particular en América Latina. Vuelvo a repetir, el año pasado España ha recibido unos 28.000 millones de euros de inversión extranjera directa. Curiosamente, mucha de esa inversión extranjera directa viene de países emergentes. O sea, en particular, vuelvo a los casos árabes que mencioné, la operación de IPIC, la compra de Cepsa por parte de IPIC de Medio Oriente es interesante, no solo por lo que representa en términos de volumen, pero por lo que también, yo no conozco el detalle de lo que la gente de IPIC quiere hacer aquí en España, pero por lo que leo en prensa y lo que analizo, también quieren utilizar mucho más Cepsa como palanca de proyección exterior y de internacionalización, es decir, una base desde España, lo cual me parece también interesante. Para el tema de cómo, o sea, le estaba preguntando aquí a Jorge para averiguar de hacer una última provocación, pero de manera de tener el dato acertado. Sí, o sea, querer ser un hub con América Latina, tenemos credenciales probablemente, es decir, en el doble sentido, en particular por la densidad de conexiones también que hay. Es decir, si un ejecutivo de AXA, compañías de seguros que tiene la matriz latinoamericana aquí, francesa, aquí en Madrid, o BT, British Telecom, que la tiene también aquí en Madrid, no en Londres o en París, estos dos casos, lo que explica el atractivo, además de ser España y que hay atractivos por estar España, es que también hemos construido, vía Iberia en particular y vía las infraestructuras que hemos desplegado en estas últimas décadas, pues un canal de conexión con América Latina muy potente. Lo que sí podemos echar de menos es que no haya lo mismo con Asia. Es decir, hoy en día no tenemos vuelos directos hacia Beijing, Shanghai o Hong Kong. ¿Cómo queremos ser un puente o cualquier cosa de relación que queramos construir con China? Y ya no, o sea, lo mismo con Singapur, por hablar de otros países. Hay un país muy interesante de los que comentó Álvaro, que es Corea. No nos olvidemos de Corea, altamente interesante en Asia, o Indonesia, pero no tenemos conexiones directas. Muy bien, creo que una última pregunta. Tengo una pregunta para Álvaro. Muchas gracias por su presentación. Tengo entendido que ustedes han usado una nueva metodología, pero al momento de mostrar las conclusiones, lo que usted llama mensajes principales, son más o menos cosas que puedo leer en la prensa internacional. Si leo, por ejemplo, el Financial Times, allá también habla ya de Indonesia como país con muy buen futuro. Entonces, con todo respeto, su presentación me da un poco la impresión de usar una nueva y original metodología que nos lleva más o menos a conclusiones ya conocidas, en cierta manera. ¿Podría quizás usted, aparte de los mensajes principales que ya puedo leer también en la prensa internacional, quizás compartir con nosotros algunos puntos de vista, algunas conclusiones que no encuentro tanto en la prensa internacional y que por lo tanto son tan originales como su metodología? Bueno,
los datos son tan aplastantes que hablan por sí solos, entonces descubrir algo nuevo es diferente. De todas formas, la presentación de hoy se trata de dar una visión general. Puede que para mucha gente parezca obvia, pero para otros no. Esto es, la gente sabe mucho del tema de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Nosotros la intención es que se conozcan otras economías. De todas formas, en nuestra página web existen estudios muchísimo más detallados, tanto analíticos incluso sectoriales. O sea, hemos analizado tanto flujos de riqueza mundial como el papel de las infraestructuras. O sea, existen muchos temas. Pero sorprender, no sé en cuánto te podría, ¿qué entiendes por que pudiera sorprendente? Pues sorprendente, yo creo que quizás lo que más me sorprende a mí no es que el potencial de estos países, que eso es bastante obvio, uno puede entrar más en detalle, ¿no? Para mí, el principal cambio que se ha producido, y que esto está produciendo cambios muy importantes en los mercados internacionales, sobre todo en el binomio crecimiento-riesgo. Entonces eso es muy importante, porque normalmente uno lleva asociado país emergente igual, sí, se crece mucho, pero lleva un riesgo asociado elevado. Pero esto ha cambiado totalmente. Lo que ha ocurrido en 2008 y en 2009, como bien ha hecho saltar por los aires esta idea. La ha hecho saltar en los mercados, digamos más en los mercados financieros internacionales, pero tarde, yo creo que más temprano que tarde, esta idea va a calar más en el inversor, digamos, de empresas que se dedican a la economía real. En este sentido, yo repito, lo que más me sorprende de este nuevo paradigma, new normal, no es esto, que no es nada nuevo, y yo lo voy a descubrir, lo va a descubrir el Financial Times y los informes del Banco Mundial, sino el principal cambio se va a producir también en los mercados internacionales, porque nosotros manejamos también la sección de riesgo país, y es impresionante ver, si uno observa las ratios de deuda pública que estamos acostumbrados, con Grecia, que se supera el 120%, son países cuya deuda externa y deuda están en algunos casos por debajo del 20 o 30%, y esto es muy anormal en lo que históricamente es la región, y yo creo que esto a corto plazo va a calar también en los mercados internacionales. Quizás creo que va a ser la principal novedad, y esto va a cambiar la actitud de los inversores. En cierto sentido, este binomio de estamos ante economías que son alto crecimiento y bajo riesgo. Entonces eso va a tener importancia, y va a tener este choque tectónico va a influenciar en los flujos de capital de cartera a muy corto plazo. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias otra vez a BBVA por haber querido presentar este magnífico informe que demuestra la innovación española aplicada a los informes económicos, y un informe complejo, dinámico, extenso. También quiero agradecer a Javier Santiso por haber participado en esta mesa, y por supuesto a Jorge Fuentealba por haber estado hoy con nosotros y habernos explicado y haber hecho promoción del acto de los próximos días sobre el informe libro que acaban de editar, y a todos ustedes por haber estado con nosotros, y les esperamos en otra sesión de Casa de América. Muchas gracias.